Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto es Inversiones del Sur. Como cada domingo a partir de las 21:30 horas comenzamos a hablar de economía aquí en Canal 7 en un programa especial, mano a mano con el señor Pablo Obreque, para cerrar el año en cuestiones económicas y además imperdible, mano a mano, exclusivo con el señor Andrés Malamud, uno de los politólogos más importantes del país, y también con el señor Emiliano Álvarez Porte, con ellos sobre la división de la provincia de Buenos Aires, uno de los temas principales de la agenda bahiense. Imperdible el programa del día de hoy. Vamos. Bueno amigos, así comenzamos entonces nuestro programa del día de hoy, programa especial, y lo comenzamos hablando de economía con un amigo, por supuesto, el señor Pablo Obreque. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo andas, Mariano? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, al contrario, nos encanta cerrar el año con vos. Un año bastante complejo, a ver, lo venimos mencionando, un 2020 muy cerrado, un 2021 que se abre un poco, muchas idas y vueltas del gobierno, que en definitiva es quien establece la política económica del país. La verdad es que en algunos momentos se vio una situación muy compleja. Yo no sé, vos me lo vas a confirmar o no. ¿Se está abriendo, está cambiando el eje del gobierno? ¿Está cambiando su manera de pensar? Bueno, raro que la manera de pensar, pero por lo menos las actitudes y hacia dónde se dirige. Digo, por ejemplo, están hablando con la gente de Mercado Libre, digo, hay algunos con la gente del campo, hay algunos signos que hablan de otra cosa. Sí, lo que hay que ver son los hechos. O sea, sí. Puede ser la comunicación. Vos fíjate que el tema del presupuesto, el tema del fondo, el tema de si se paga o no se paga, si hay voluntad o no, sin embargo no llegamos a nada, ¿no? Por lo menos vamos a terminar el año sin acuerdo, probablemente estemos hasta marzo. Hoy parece que no está tan definido si se va a acordar o no, uno asume que sí, pero, o sea, por palabras sí, pero por hechos no. Estos acercamientos que vos decís, quiero ver materializados en algo. Claro. Porque el año... ¿Qué pasó en el 21? Tuviste fuerte rebote, fuerte recuperación, sí, de lo que fue el año 2020, y parece que esa recuperación se fue frenando. O sea, en algunos sectores llegaste a niveles pre-pandemia, en otros todavía no. Y bueno, el gobierno, a ver, ¿qué fue de lo que más se demandó para el gobierno? Que haya algún plan económico o algún plan de estabilización. Eso lejos está de lo que estamos viendo, y siempre se basó en algo, el presupuesto en el plan económico, dijo Guzmán. Sí. Hoy no tenés presupuesto, por lo menos vas a trabajar con el pasado. Claro. Bueno, bajo ese contexto se trabaja, nos levantamos todos los días y vemos cómo le encontramos la vuelta. Y te diría, la recuperación de la economía fue pura y exclusivamente por el sector privado, que fue el que, digamos, puso un poco de decir, bueno, yo tengo que salir a trabajar igual, más allá que de algunos aspectos sanitarios, digamos, vos ves la sala y decís, bueno, desde el punto de vista sanitario está mal, pero desde el punto de vista de la actividad económica, o sea, si no iban a trabajar, no comían, no llevaban comida a la casa. Entonces, la iniciativa privada fue un poco lo que hizo esa recuperación, y vos tenés ahora esperando señales, porque lo que estás demandando vos es alguna señal, hacia dónde vamos, y me parece que es más de lo mismo. Y el gobierno, digamos, está tratando de llegar a fin de año sin ningún, digamos, lío, por así decirlo, y pasar el 22 y el 23 de la mejor manera posible, con los recursos que tenés, que vos tuviste una cosecha muy buena en el 2021, probablemente la del 2022 no sea tan buena como el del 2021, pero buena igual, y a partir de ahí ver si, bueno, cómo pasar, porque a mí me da la sensación que el gobierno, bueno, fíjate que es, bueno, vamos viendo, y el vamos viendo es, bueno, claro, ¿qué espero yo? Y bueno, no hagan ningún, no metan algún problema que todavía no existe. Sí, más allá de cómo se dieron las cosas, finalmente el presupuesto 2022 no fue aprobado, fue rechazado, más o menos se sabía, era lo que se decía en todas partes,
Pero en definitiva, lo concreto es que el gobierno, el año que viene, este 2022, ya estamos en la puerta, maneja los fondos a discreción, digo, prorrogando el presupuesto 2021, sí, con la inflación, esa entrada extra de dinero que vas a tener enorme, sí, lo manejan a discreción. Esto no es peor para todos, incluso, o más todavía, para la oposición, que dice, bueno, ya no tengo control de cómo se va a gastar el dinero. Sí, por un lado sí, se maneja a discreción esa diferencia de recaudación, pero si vos usás DNU para prorrogar el presupuesto pasado, porque este no te lo aprobaron, igual tenés que presentarlo de vuelta, eso por ahí alguno más de leyes te lo va, digamos, a explicar mejor, pero entiendo que si prorroga eso, después no puede meter impuestos el Poder Ejecutivo. O sea, bueno, sí, vas a recaudar por inflación y vas a usar la discreción de... IVA, ingresos brutos, porque aumenta con los precios. Claro, exactamente. Pero vos fíjate que si vos... Ahora se va a discutir el tema de bienes personales, pasar de 2 millones a 6 millones, creo. Si vos hubiese dado todo el poder al Poder Ejecutivo con el presupuesto aprobado, te puede modificar impuestos. Bien. Pero ahora no. Bueno, por lo menos un aliciente para el bolsillo del privado. Y, a ver, vos pensás que se tenía que actualizar bienes personales de 2 millones a 6 millones. Sí. Y está en Senado aprobado y faltaba en Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó? Bueno, aparentemente sobre fin de año o el principio del año que viene vamos a enterarnos de que hayan aumentado el mínimo no imponible, porque si seguimos así, con una bicicleta y ahorros, vamos a pagar bienes personales, que fue, para refrescar la memoria, fue puesto en el año 1991 lo que hoy se llamaría impuesto a la riqueza. Claro. Ahí acá tenemos bienes personales e impuesto a la riqueza que, a ver, por una cuestión de recursos, yo dudaba de que... No, hoy es una cosa increíble, porque si ganás 100.000 pesos sos pobre, pero si ganás 200 ya tenés que pagar impuestos. Es una locura lo que estamos viviendo. Bueno, es que el gobierno tiene un déficit fiscal. Fíjate que en el presupuesto que mandó el Congreso muestra el déficit fiscal primario, pero no está mostrando el cuasi fiscal del Banco Central. Que ahí tenés más o menos 3 puntos de producto. Si lo sumás 3 puntos de déficit primario, tenés 6 puntos del producto. ¿Cómo lo financiás eso? Claro. Y ahí fue, digamos, una de las principales inconsistencias. Bueno, ¿cómo financiás? No sabemos cómo se van a financiar todo lo que están planteando. Sí, exacto. Entonces, fíjate que Guzmán había marcado algo así como 12.000 millones de dólares. Cuando le preguntaron, después dijo, no, calculé mal, 6.000 millones de dólares. Claro. Bueno, igual, ¿de dónde va a sacar 6.000 millones de dólares? Y tampoco sabía. Y bueno, todas esas inconsistencias se hicieron notar. Y ese es un poco el gran problema que tenemos, ¿no? Bueno, ¿de dónde saca financiamiento? El acuerdo con el fondo, Mariano, haya o no te garantiza fondos frescos. Claro. Porque si garantizara fondos frescos, estoy seguro que este arreglo se hubiese hecho mucho antes. Claramente. El gobierno lo sabe, el fondo lo sabe, entonces, bueno, puede haber costos. Por eso ninguno de los dos está tan apurado en arreglar. Exactamente, esa es la palabra. Ninguno de los dos está apurado. ¿Por qué? Porque el fondo, si la aprueba algo a Argentina, primero tiene que pasar eso por el directorio del fondo. Sí. Los otros países van a decir... Sienta precedente. Si esto le aprobaste a Argentina, a mí también. Claro. Y bueno, están ahí, digamos. O sea, probablemente no... Y además, vamos a ser sinceros, si vos no le pagas al fondo, no es que entras en default. Tenés consecuencias de no recibir fondos, por ejemplo, debido Banco Mundial, si no tenés el acuerdo. Aparte de los fondos, los fondos que recibiría, es para volver a pagarle a fondos, para no entrar en default, ¿no? Bueno, no es mucho dinero que se pueda disponer. Exacto. A ver, pero si yo no le pago al fondo, esto vamos a explicarlo, si yo no le pago al fondo, no tengo posibilidad de que el Banco Mundial me preste para infraestructura. Sí. Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo generalmente prestan para infraestructura. El fondo te presta solamente para pagar deuda. Y para de contar, o sea, porque se llama prestamista de última instancia, o sea, es al último que te va a prestar para vos no entrar en default con tus acreedores privados. Claro. Dado que tenemos una negociación de la deuda, que pateamos los vencimientos, al fondo me da la sensación que le vamos a hacer lo mismo, o le vamos a firmar algo que no le vamos a cumplir, porque digamos tenemos experiencia exitosa en eso, entonces el fondo tampoco está tan apurado. Y pareciera que si yo hago la misma pregunta,
si arreglás con el fondo, vos sacás tus dólares e invertís en Argentina. No, claramente Y hoy. la respuesta es esa. Hoy. Entonces no es algo, a ver, es importante, pero no es fundamental para arreglar problemas que tenemos internos. Una vez que arreglemos los problemas internos, eso para mí después va a venir solo. Bueno, todo pasa por ahí, ¿no? Por arreglar problemas internos. ¿Cómo visualizás estos meses que vienen? Enero, febrero, estamos prácticamente terminando diciembre, que fue un mes históricamente o estacionalmente de alta demanda de dinero. Ya tal vez un poco más relajado, no lo sé, enero, febrero. Por un lado, con el congelamiento de precios, bajó un poquito la inflación, llegamos a 12,5, pero ese congelamiento de precios ya anunciaron se termina. Bueno, y además vos pensás que antes precios cuidados representaba 4% de la canasta de alimentos que toma el INDEC para medir el índice de precios, y para este noviembre tomó 13%. Y si vos ves la inflación núcleo, o sea, todo lo que no está vinculado a ciclo, a tendencia y estacionalidad de productos, dio 3,5%. O sea que tenemos alta inflación igual, y tenemos inflación futura por futuras emisiones que vamos a tener. Entonces yo creo que ahí está la clave. Y vos, lo hemos hablado en otro programa, el gobierno con inflación, ¿qué hace? Recauda más por consumo y licúa gastos. Claramente. ¿Y cuáles son los gastos más importantes que tiene? Jubilaciones, pensiones, salarios públicos. Claramente. Entonces, el ajuste, digamos, lo termina haciendo jubilaciones y pensiones otra vez más. Siempre. Y el otro ítem que digamos que el gobierno es el que te va a impactar para el año que viene es, bueno, ¿cuánto ajusta tarifas? Que es el otro gran... O sea, vos me preguntás, ¿qué va a pasar en el 22? Nadie sabe, pero vos tenés aumento de combustible atrasado, que probablemente haya algún toque ahí. Tarifas atrasadas, que probablemente haya, digamos, algún toque, que eso mostraba en presupuesto. Claro, con eso vas a achicar el déficit, sí, pero le va a pegar directamente, digamos, al consumidor. Ahora, de lo que todos se quejaban de la administración de Macri, que le pegaban las tarifas, este gobierno dice no, porque ya sé lo que le pasó a Macri cuando aumentó tarifa. O sea, termina siendo poco competitivo en las elecciones. Bueno, todo eso, vos me decís, bueno, ¿cómo se soluciona? Bueno, yo espero que alguno esté pensando de acá al 23 algún plan que aunque sea genere algo. Seguramente. Creo que no existe, o por lo menos yo no veo a nadie abocado a eso. Pero es algo que debería hacerse. Sí, pero viste cómo somos acá. Este año se pensó en las elecciones, el año que viene no, pero ya fin de año que viene vamos a estar hablando de los potenciales candidatos del 23, y eso consume mucho tiempo y un poco saca el foco de la política económica. De los temas que hay que resolver. Electoral, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué creo que puede hacer el gobierno y tratar de no hacer nada, digamos, loco o fuera de lo común, o alguna política económica demasiado, digamos, disruptiva que genere un problema en los sectores que no hay problema? Pablo, gracias por compartir tu año también acá en Inversiones del Sur. Como siempre es un placer compartir un año más con Inversiones del Sur.